contemporáneo. Dice la Real Academia que el desarme es un arbitrio diplomático para mantener la paz. Y ese arbitrio se consigue mediante la voluntaria reducción equitativamente proporcional de sus respectivas fuerzas militares, pactadas por un número suficiente de naciones. Es decir, que la Real Academia dice que el desarme es un arbitrio, es decir, una negociación diplomática para conseguir la paz. Ellos asumen que las armas es para mantener la guerra y que eso tiene que ser de una manera equitativa entre distintas naciones, ¿no? Y en la finalidad definitiva, en la finalidad última es mantener la paz. يعني أن تبقى قضاء النزاع بين المتحاربين دون استخدام أدوات هي محظورة من عهد جوستنيان وتشريعاته القديمة، أي أن نزع السلاح يعني بما فيها العصا هي يجب أن تحذف من أوجه الصراع. نزع السلاح يعني أننا جميعا أن نبحث عن الحوار وأن نبحث عن مقاربات فيما يتعلق بالتسويات في النزاعات التي تستدعي الاحتدام والمواجهة. Poder que los países puedan entender que las armas no es la solución para llegar a los acuerdos. Desarmar no quiere decir armar con otra cosa, porque a veces desarmamos con armas, pero armamos con otras cosas. Entonces habría que ampliarlo, lo que es la palabra desarmar. Bueno, creo que para empezar a hablar de desarme, primero tenemos que definir lo que es un arma, que es una herramienta, un instrumento que multiplica la fuerza de las personas o de la sociedad con el fin de defenderse, ese sería el mejor fin, pero sobre todo también para atacar e incluso para amenazar. Por lo tanto, el desarme pues sería dejar de usar estos instrumentos, estas herramientas, entendiendo que la mejor herramienta que puede tener el ser humano, inclusive con su cuerpo, es la palabra, ¿no? Capaz de infligir daño, pero también de remediarlo, mediante la negociación, mediante palabras amables que nos hagan empatizar con el resto de personas. Pues yo pienso que el desarme es una reducción progresiva del armamento de los países, haciendo sobre todo hincapié pues, en las armas más dañinas como son pues, las armas de destrucción masiva. Yo pienso que el desarme es cuando dos partes están en conflicto y que necesita volver en la paz. Por eso necesita hablar con las dos partes para que deja utilizar el arma. Bueno, yo he vivido una época donde aquí se mantenía la famosa Guerra Fría, ¿no? Es decir, la separación entre los países, digamos, comunistas o del régimen comunista y los del régimen occidental, y se mantenía gracias al miedo, es decir, al arme, ¿no? No al desarme, sino a la carrera armamentística, que era una manera de intimidar al otro bloque, ¿no? Yo he vivido la caída del comunismo, la caída del muro de Berlín, y con eso prácticamente desaparece casi todos los regímenes comunistas totalitarios del mundo, ¿no? Eso no ha parado la carrera armamentística y no ha parado el desarme, ¿no? Porque siguen habiendo intereses económicos que van más allá de los intereses ideológicos, ¿no? No, en la Guerra Fría lo que se fue al traste fue un sistema, que fue el sistema comunista. Es decir, el sistema comunista mantenía a los países, digamos, afines, aparte de un régimen dictatorial, por una intimidación a través de su potencia militar, ¿no? Pues lo que te voy a decir, eso sí que lo viví yo, he vivido, pero ya te digo que esto no ha terminado con el desarme. También te das cuenta que con una mínima parte del armamento nuclear que hay es suficiente para cargarte medio mundo, un mundo entero, ¿no?
Yo creo que la gente con sentido común pues se da cuenta que esto no conduce a ningún lado, ¿no? Bueno, pues aunque no sea exactamente de mi época, yo así el suceso que más recuerdo es cuando la princesa Diana se paseó por un campo de minas antipersonas y eso, y utilizó todo su poder mediático para conseguir que un montón de países firmaran un tratado para evitar que se produjeran y que se utilizaran las minas antipersonas. Es la situación así que más me viene a la cabeza. Hombre, yo creo que más que el momento tuvo muchísimo que ver la gran popularidad, ¿no? Y lo simpática que le caía a la gente, pues la persona que abanderó esa causa y que supo hacer que la ciudadanía pues se preocupara y se indignara con este tema, haciendo presión en los gobiernos para que se vieran obligados pues a comprometerse a no utilizar este tipo de armas. Y bueno, también por la época que eran ya casi principios de los 2000, pues era un momento en que veo una barbaridad que se utilizaran métodos tan inhumanos. أنا أذكر أنه طفولتي كانت بدون سلاح رغم أنها واكبت فتاة ثورة، وأيضا كان هناك معارك لا تنتهي في كثير من الجبهات الصراع في اليمن، ولكني لا أذكر للسلاح موضع. كنا منشغلين في العيش الكريم الذي كنا نستكشفه يعني في كل زاوية وفي كل برهة. فالانتقال من الإمامة إلى الجمهورية يعني مخاض عجيب، كنا نبتكر حلمنا في أن نكون مواطنين. Vivió propiamente no, pero ha escuchado, porque hay muchos países que están en conflicto y ha pasado muchos años de conflicto. Después de eso necesitaba volver en la paz y ha constatado que cuando hace el armisticio, la gente que tiene el arma continúa para utilizar este arma y hacer otra cosa, como robar a los civiles y hacer, yo no sé, como una agresión de la gente con este arma. Por eso es necesario hacer el desarme después de las amnistías. Cercanamente es verdad que en el mundo desarrollado, en el primer mundo, es difícil estar muy cercano a un conflicto, pero sí que podríamos hablar de las FARC en Sudamérica, de la IRA irlandesa en Europa, o aquí en España de ETA, que fue una organización terrorista que nació a finales de los 50, en época franquista, y que buscaba la independencia política de las zonas vascas, tanto de Francia como de España. Y hubieron más de 800 víctimas, sobre todo en políticos, policías, militares y jueces, con el fin de cohibir a la sociedad y a los políticos para conseguir su independencia. Ellos dejaron, ese desarme se produjo en el 2011, pero dejaron tras de sí en nuestra época de democracia más de 800 víctimas, y víctimas directas, porque luego tenemos que hablar de las víctimas indirectas, que son también los familiares y las amistades de esas personas asesinadas, e incluso también de los propios terroristas. Bueno, tenemos que hablar ahí un poco del contexto internacional. Tenemos ese atentado de las Torres Gemelas, el 11S, que provocó una concienciación en el mundo desarrollado, en los países desarrollados, que bueno, hacen que la sociedad no está acostumbrada a vivir en esos conflictos tan cercanos. Y en España yo diría el atentado de Atocha, del 11M del 2004, 3 días antes de las elecciones que ganaría el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que eso fue un golpe moral que conmocionó a la sociedad española, que se sintió en peligro, y el gobierno socialista entró con la premisa de que tenía que acabar con el terrorismo en España y con el conflicto armado que estábamos teniendo a nivel internacional. Entonces, bueno, yo creo que esa premisa del gobierno fue esencial, pero aparte ETA vio en la IRA irlandesa un ejemplo de cómo seguir con su lucha de independencia mediante la política y no mediante la lucha armada. También perdió muchísimo apoyo en las principales ciudades vascas, porque vieron que la violencia no era el camino a seguir para ese fin político. Y bueno, a nivel general la sociedad española se implicó muchísimo en la lucha antiterrorista.
obviamente sería muy conveniente, pero no es viable. No es viable porque económicamente las personas tenemos muchísimas necesidades, son infinitas y necesitamos seguir expandiéndonos. Tenemos la creencia de la necesidad de expandirnos. La propia definición de economía dice que es la ciencia que trata el estudio de cómo se reparten unos recursos finitos, limitados, para satisfacer las necesidades humanas que son infinitas. Por lo tanto, pues bueno, económicamente no es viable porque cada vez necesitamos más recursos y para tener más recursos necesitamos expandirnos. Sí que es paradójico el sentido de libertad que promovemos en los países occidentales, que nos creemos con la libertad de poder extraer materias primas de otros países en vías de desarrollo o subdesarrollados, pero sin embargo no les damos la libertad a esas personas de poder vivir, a compartir nuestro mundo y nuestros derechos fundamentales que tenemos. Por lo tanto, pues bueno, sí que sería bastante positivo que las personas y la sociedad en general se preguntasen hasta qué punto somos libres y hasta qué punto damos libertad a otros seres. Hombre, vamos a ver, es que yo creo que estamos en una situación que el que se reduzca algo más o algo menos todo digamos el arsenal militar es casi hasta anecdótico. Ya tenemos tantísimo armamento que es suficiente para destruir el mundo 3 veces, ¿no? Que tú quieres invertir menos en armamento, en ejércitos y tal, pues me parece que es lo más sensato. Es decir, que yo lo que se ha visto en esta pandemia, que lo que hay que invertir es en sanidad y si me apuras, reconvertir un poco todos estos, el ejército, ¿no? Yo creo que el ejército en esta pandemia ha desarrollado una labor importantísima y yo creo que hay que reconducir un poco los objetivos de los ejércitos y no pensar ya en un ejército, digamos, defensivo, porque ya no te digo ofensivo, ¿no? Y que sea un ejército que tenga una finalidad fundamentalmente social, de servicio a la sociedad, lo mismo que la sanidad. En ese sentido, pues yo creo que no dejaría de invertir. Lo que no voy a invertir son en aviones o en armas de destrucción masiva, que no tienen sentido, ¿no? Eso es lo que... Y yo creo que la ONU, en ese que las Naciones Unidas, pues sí que tienen ese punto de vista. Ellos lo que les interesa es que todo ese esfuerzo y esa economía que se gasta en la industria armamentística y en el mantenimiento de los ejércitos se reconduzca, ¿no? Que se mantenga el personal, pero que las finalidades sean diferentes y todas las labores que está haciendo las Naciones Unidas con su ejército, ¿no? Porque las Naciones Unidas tienen un ejército, es de misiones humanitarias, ¿no? Pero siguen usando las armas, porque hay que gastarlas, hay que fabricar más, porque los países, por ejemplo, tanto los grandes países tienen ejércitos pagos, esa gente hay que hacerlas trabajar. Si no hay guerra no trabajan. Aparte lo más lindo es que arman una guerra y la gente ni se entera, porque arman una guerra, invaden, y no es como en la antigüedad, que era por una causa realmente de necesidad, de que tenía agua el otro pueblo y bueno, sí, por el agua. Pero acá agua tenemos todos, gases tenemos todos, petróleo no tenemos todo, pero lo podemos repartir. أن نزع السلاح قضية لأن المجتمع الدولي وإرادته ورغباته وتمنياته وأيضا تطلعاته في إنشاء مجتمع دولي قابل لأن يكون متحضر تواجه بدول أقوى من المجتمع الدولي الضعيفة أيضا التي تعاني من نزاعات وأيضا التي تستخدم فيها هذه الأسلحة لمزيد من زعزعة هذه الدول وأيضا لمزيد من الصراعات وبالتالي نزع السلاح يعني إنهاء سطوة القوة. Lo que no va a reducir es el dinero destinado a la investigación militar y a la fabricación de armas cada vez más letales, ¿no? Te advierto que, por ejemplo, todo lo de Internet y tal viene de investigaciones militares. Muchos de los avances técnicos que estamos utilizando ahora con fines, lógicamente, no bélicos,
se han producido como consecuencia de desarrollos militares, ¿no? Me temo, más que lo siento, que esto se tiene que poner aún peor para que alguien diga basta, o sea, todo el mundo diga basta. Que cosas se tienen que poner muy mal para empezar a mejorar. Esa es mi triste opinión. Que se va a conseguir, por supuesto, que se va a alcanzar una paz, espero que si no mundial general, pero que está bien. Claro, y no solo a nivel de los ejércitos o de las guerras entre países, sino también cuantas menos armas se produzcan y se comercialicen, pues así sería mucho más difícil que estas armas pues al final cayeran en manos pues de terroristas o de guerrillas, reduciendo mucho pues la violencia en los países. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que cuando una persona se propone, cuando un país o una nación se propone desarmarse, es porque los objetivos que pretende no son los es la convivencia, ¿no? No es la agresión, ¿no? Sí, yo creo que sí, es fundamental, ¿no? Claro, para desarmarse primero hay que estar armado, ¿no? Es decir, que yo creo que sí, que es una buena filosofía el pensar en desarmarse. Creo que es necesario, además. Posiblemente, sí, seguramente sí. Yo no sé si va a ser antes el desarme o la paz va a obligar al desarme o el desarme va a llevar a la paz, pero no hay más remedio. Es que va a ser lento, va a ser muy complicado, pero es que no hay más remedio. O sea, cuando llegue el momento en que lo que pasa es que, como decía Churchill, esto no es ni siquiera el final del principio, esto es ni el final ni el final del principio, a lo mejor, del desarme. No. Es una, es una parte, pero también podemos, como dije, podemos armar con otras cosas, con persecuciones, con cortar suministros, con prohibir pasos, con cortar la libertad de las personas. Eso también es usar otro tipo de armas. Desarme es a mí yo pienso que desarme es un proceso para llegar en el paz. Pero sinónimo no, porque el sinónimo de paz es la resolución de los problemas que están. Porque si hay un problema que viene el conflicto, cuando tiene la garantía que todo va bien, automáticamente vuelve en la paz. No es sinónimo de paz, pero sí que nos da un paso gigante hacia la búsqueda de esa paz. Para llegar a la paz tenemos que tener los valores universales de tolerancia y respeto, y está claro que hoy en día esos valores no los compartimos toda la sociedad. Yo creo que es uno de los papeles, es un papel importante el de la sociedad, el poder, pero hay que ver qué sociedades, depende de las sociedades. Yo creo que la sociedad no se detiene a pensar en las armas, le tienen miedo a las armas, y mientras no les toquen un problema de armas en su región, las armas están ahí, el problema es de otros. Pues pienso que el principal poder que tiene la sociedad es el no mirar hacia otro lado y convertir este tema en una prioridad para exigirle a sus gobernantes pues que se atengan a los acuerdos que promulgue la ONU sobre este tema. المجتمع يعني ما الذي يمكن أن يعمله؟ كل ما في الأمر هو يستهلك العنف سواء من الدولة المباشرة أو من العصابات التي تبيع السلاح أو من الأمم المتحدة التي تروض على استقبال القرارات الصعبة، وبالتالي المجتمع الدولي هو مستهلك لكل صور العنف، والسلاح بكل أنواعه وبكل صوره قد لا يكون مستهلكا في إطار مجتمعاتنا، وأيضا قد يمتنع عن أن يكون أيضا مروج لهذا السلاح سواء الأفيون أو كل صور الأسلحة، لكنه سيبقى دائما الضحية
ولذلك أنا أقول للمجتمع اليمني والمجتمع العربي والمجتمع الدولي: أعدوا أنفسكم أن تكونوا ضحايا هذا التسلح المحموم حتى بالأمم المتحدة وبياناتها نفسها. Yo creo que tiene mucha, yo creo que la sociedad civil tiene que... al fin y al cabo la política y la sociedad civil van a la vez. Tú eres... La política existe por la sociedad y la sociedad tiene que ser una sociedad eminentemente política, tiene que participar en la política, ¿no? Entonces, como miembro de la sociedad y como partícipe de la gestión de la sociedad en la que vivo, pues yo creo que es un papel fundamental. La presión social y la unión social son primordiales para estos procesos de desarme, porque bueno, es a través de la participación ciudadana cuando el político que nos representa toma conciencia de su cargo y de que está representando una sociedad. Por lo tanto, cuando los políticos entienden que representan a una sociedad que no quiere esta lucha armada, deben de tomar cartas en el asunto y buscar los tratados de paz más fructíferos para ese momento. En el momento del desarme, la población puede denunciar a la gente que tiene el arma para que, yo no sé si es un conflicto entre el gobierno, para que el gobierno o la ONU recoja todo este arma. Es el rol que puede jugar la población, denunciar a la gente que tiene el arma y para evitar las cosas, porque si no denuncia, esta gente puede utilizar el arma para volver otra vez a hacer otra cosa. El rol, solo hay dos posibilidades: o ser espectador o ser participante. Ser espectador ya sabemos dónde va a conducir, a que no se tome en cuenta la opinión, a que no se tome en cuenta a la persona que simplemente mira. No hay más remedio, muy poquito, pero ir sumando opiniones y además en una sola dirección, en un sentido, esto es algo que nos une a todos con seguridad que nadie estaría en contra de una postura firme. Me gustaría que no solo la sociedad sea más comprometida y la sociedad no esté tampoco tan centrada en sus ambiciones personales y familiares y propias, y también vea un poco alrededor. Mientras podamos ver un poco más alrededor, se puede lograr más cosas. La comunidad internacional lo que puede hacer es, mi primera idea es evitar que viene el conflicto, porque es como una prevención. Y cuando dos partes están en el conflicto, que resuelve el problema. Y después de resolver el problema, lo más importante es dar la garantía a la parte del conflicto que no tiene mucho poder, que podría tener la protección después que deja su arma. Pienso que es el más importante que puede hacer la comunidad internacional. Bueno, yo creo que todos los países deben tener una política dentro de, por lo menos los partidos que representen a la ciudadanía, pues en sus programas deberían incluir pues este tipo de este problema, ¿no? El problema del desarme o digamos ¿qué es lo que te he dicho? El encauzamiento un poco de lo que debe de suponer el gasto militar, que posiblemente el gasto militar no deba ser para armamento, sino para, digamos, actividades y que redunden en la sociedad, en el medio ambiente, es decir, bueno, el medio ambiente va implícito dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, que sea un ejército fundamentalmente social, ¿no? Pues yo creo que el papel más importante que pueden realizar es el de concienciar y el de informar a la población, porque muchas veces estos temas no nos preocupan porque no los conocemos, y yo creo que también pues de alguna manera hacer que los países productores de armas de alguna manera se vean perjudicados,
económicamente o con alguna sanción, de alguna manera, para que no les resulte un negocio tan rentable. Lo que te digo, los gobiernos pensamos que nuestros gobiernos son pequeñitos, salvo los 4 o 5 más importantes, que son los que toman las decisiones, pero esos gobernantes están votados. Bueno, países en los que no, pero donde se puede, podemos hacer cosas, económicamente, bueno, somos nosotros los que consumimos, los que decidimos, los que apoyamos, los que votamos, y todo eso se puede hacer, y se puede hacer que nuestro gobierno en Europa y en Estados Unidos o en China o en Rusia sean firmes. Hay que pedirle firmeza en estos asuntos, pero es que nosotros los españoles, no somos Francia, pero tenemos una potente industria armamentística, y hay productos y hay armas españolas vendiéndose en muchos sitios, y lo sabemos. Entonces, pues bueno, y tenemos un gobierno que probablemente está en contra. Yo no sé qué puede hacer, no ya qué quiere hacer, qué puede hacer. Entonces, desde luego mi opinión es esa, es dejar de mirar y participar. Iniciativas como esta que me comentas de finales de octubre son fundamentales. Bueno, como mecanismos internacionales, pues a lo mejor sí que tendríamos que hacer mención a las ONGs, que puede ser que sí que tengan los recursos materiales para llegar a estos desarmes, pero no tienen, o sea, están muy condicionados por los intereses económicos y políticos de esos instrumentos o instituciones que están por encima de las ONGs. También podemos hacer mención a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, que tiene su predecesora en la Sociedad de Naciones que se crea después de la Primera Guerra Mundial, y esa Sociedad de Naciones no fue capaz de evitar una Segunda Guerra Mundial. La ONU, pues a través de sus distintos instrumentos, sí que trata de crear una concienciación en la sociedad, pero el problema de la gente es que no se ve partícipe de la ONU. Por ejemplo, podemos hacer una comparación con otra institución internacional como puede ser la Unión Europea, que que incluye a 27 naciones diferentes tras la salida del Reino Unido, y con ello ha juntado a más de 500 millones de personas en una misma organización. Todos los de la Unión Europea, los habitantes de la Unión Europea, la gran mayoría, nos sentimos europeos, y ha englobado a través del diálogo y de la colaboración a países que han estado históricamente enfrentados, como puede ser Francia y Alemania. Pero creo que la principal diferencia de la ONU y de la Unión Europea es que los europeos sí podemos participar en esa política internacional mediante nuestros votos en el Parlamento. Sin embargo, no sentimos que nuestra voz sea escuchada en la ONU. أظن بأن الأمم المتحدة يعني تقدم نفسها كنبي سلام فيما هي تدار من قبل من يمولون المصانع وأيضا من يستثمرون الصراعات على مستوى العالم. وأعتقد بأنه آراء المجتمع الإنساني عموما في مواجهة الأمم المتحدة ونواياها إن صدقت، وفيما هي تمول أصلا كمؤسسة من قبل الدول التي تصنع السلاح وتستخدم السلاح، وأيضا هي التي تستعمر الدول وتخضع إرادات الشعوب. وبالتالي هذه كلمات أقول عنها فارغة ليست لها معنى، كأنما الأمم المتحدة تطلب من مستثمري النزاعات على مستوى العالم أن يتخلوا عن استثماراتهم. Yo creo que ahí está la clave, que las organizaciones nacionales deberían trabajar para un desarme paulatino a nivel mundial, pero como es un negocio y como que deja muchísimo dinero, también las organizaciones tienen intereses, y las personas que están dentro de las organizaciones tienen sus propios intereses. Entonces, cuando uno tiene sus propios intereses personales y ya pierde el objetivo de cuál era su trabajo, es muy difícil que las organizaciones, y lo vemos porque las organizaciones llegan hasta a cierto punto, después hay cosas que no tocan. ¿Y que por qué no pueden parar la guerra de Siria? ¿Por qué no pueden parar lo de Yemen? Lo que pasa es que es muy complejo, una situación que yo no sé cómo vamos es el problema de todo, claro, cómo se va a conseguir. Desde luego es necesaria una presión desde la gente, desde el pueblo, porque los intereses económicos van en contra de desarmar a los países. Los intereses
geopolíticos van en contra, ¿verdad? Si no es la propia opinión. Y los africanos, yo creo, por lo que conozco de ellos, se ven como espectadores con poca capacidad de hacer nada, igual que nos vemos nosotros. Vemos el problema lejos, no nos vamos a engañar. El problema de la guerra, de las armas, la vemos lejos, no es... Y somos espectadores, ¿no? Nuestros gobiernos tampoco tienen peso como para decir, bueno, vamos a imponernos y a obligar al desarme. Entonces nos vemos como desautorizados para poder opinar en esto, hasta que te das cuenta de que, bueno, es que ¿quién va a opinar si no somos nosotros?